permite presentar, ¿no se oye? No, sí se oye. Ok, ya está bien. Pero no suena el Ahora sí. Ok. Bueno, agradecer al Ministerio de Cultura de Costa Rica que nos permite presentar este libro que debió ser presentado el año pasado, en mayo, en Nicaragua, cuando íbamos a celebrar el centenario de Juan Aburto y el 30 aniversario de su muerte, y presentar este libro que tuve el honor de editar por tratarse de el fundador del cuento moderno en Nicaragua, por el papel que había jugado Juan Aburto en la formación de todos los narradores contemporáneos de Nicaragua. Por ejemplo, Sergio Ramírez, que fue un discípulo suyo, trabajó en la edición de este libro. Quiero hablar un poco del libro en sí, de los cuentos completos. Aquí, por primera vez, se reúnen todos los cuentos que escribió Juan Aburto. Incluimos los que publicó y los que quedaron fuera de imprenta a su muerte. Y bueno, entonces trabajamos en coordinación con sus hijas Hilda, Victoria y Alfonsina para la edición del libro. Ellas colaboraron en todo el trabajo de investigación, una desde Costa Rica y la otra desde Nicaragua. Igualmente en el trabajo de documentación fotográfica. Es interesante que lo presentemos el libro en Costa Rica y no en Nicaragua, porque Juan Aburto también estaba muy vinculado a Costa Rica por lazos sentimentales. Su esposa era costarricense, sus hijas, algunas vivieron aquí, 2 de ellas, y él estuvo siempre muy vinculado a Costa Rica, era como su otra patria. Entonces, nosotros, para editar el libro, Sergio Ramírez preparó el prólogo en el que explica su vinculación y su deuda de discípulo con Juan, y logramos juntar a un grupo de académicos, 2 jóvenes, que uno de ellos estudió en Estados Unidos, otro era profesor de la UNAM Managua, y nosotros los adultos que estábamos al frente del trabajo. E incluimos otros trabajos ya elaborados por autores nicaragüenses muy entrañablemente unidos a Juan Aburto, como es la poeta Ana Ilse Gómez, que desafortunadamente había muerto el año anterior, y Lisandro Chávez Alfaro. Quiero decir que este libro fue concebido para que el público joven o el público nuevo conociera a Juan Aburto, porque después de su muerte prácticamente había quedado en el olvido. No lo hicimos para un sector académico de eruditos. Entonces el libro lo que tiene son algunos trabajos explicativos de su obra y alguna semblanza biográfica que preparó su hija Alfonsina. De manera que el libro reúne una enorme cantidad de cuentos y confirma la vigencia y la calidad de Juan Aburto como el gran maestro del cuento nicaragüense en el siglo XX. Entonces, el libro, como decía, estaba concebido para presentarse en Managua en el 2018, pero debido a la crisis y a la violencia del Estado, que en aquel momento puso en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, se suspendieron todas las actividades culturales, incluida la presentación de este importante libro. Yo voy a dejar ahora al doctor Mackenbach para que hable un poco sobre Juan, y luego, si ustedes tienen algunas preguntas, con gusto los dos estaremos dispuestos a responder.
buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a presentar este libro que me parece sumamente relevante porque reúne todos los cuentos, como ya dijo Eric, de Juan Aburto, y además se presenta en este evento de Centroamérica Cuenta en una serie. Me imagino que se van a publicar más libros en esta serie de Centroamérica Cuenta en la Feria del Libro aquí en Costa Rica. Felicidades a Eric Planón y a todo el equipo que ha trabajado en la edición de este libro, que se publica, como dijo Eric, ya también, bueno, se publicó el año pasado en los 100 años de nacimiento y 30 años de fallecimiento del autor. Pero no es solamente, creo que una obra, una labor de arqueología literaria, para decirlo de esta manera, o de justicia editorial para con este autor tan importante en la literatura nicaragüense y no solamente nicaragüense. Me parece sumamente importante lo que dice Eric en la introducción a este libro, y quiero citarlo brevemente. El principio o el criterio principal de la edición de estos cuentos completos, donde dice: definimos como criterio fundamental de la edición evitar el biografismo en los estudios críticos a fin de no repetir los contenidos del trabajo de Alfonsina o la semblanza de Ana Ilso o el prólogo, pero sobre todo porque se optó por ensayos que se centraran en el estudio de la materia de ficción creada por Juan Aburto. Esto me parece sumamente importante porque tenemos una abundancia en los estudios literarios, especialmente en Centroamérica, que caen en un biografismo de la persona del autor, lo que es lo más importante, y además en un autor como Juan Aburto es la materia ficcional misma. Entonces, felicidades por este enfoque que seguramente le van a causar algunas críticas de algunas personas que piensan que tal vez la biografía, la persona del autor no fue presentado de una manera más abundante o más importante. Esto me parece sumamente destacable en esta edición. Y hay otra cosa que me parece sumamente importante, que es lo que dice el mismo autor en un texto recopilado en este libro, que se llama Juan Aburto por sí mismo, título con cierta intertextualidad, como se entiende fácilmente, un texto escrito, si no estoy equivocado, a mediados de los años 80, más o menos, tal vez 2-3 años antes de su muerte, supongo, por lo que dice en el texto. Y quiero citar esto también porque me parece sumamente notable lo que dice este autor en este momento. Escogí, dice Juan Aburto, la rama del cuento, primero porque siempre advertí desde mi infancia que en nuestro país, Nicaragua, todo joven que mostraba inclinaciones artísticas y deseaba manifestarse, indefectiblemente se decidía por escribir versos, aunque no estuvieran dotados para ello. Y con esto la prosa comenzaba a sufrir una suerte de proscripción en nuestro medio intelectual. Además de que afortunadamente nunca me dejé arrastrar por esa corriente, no obstante mi sensibilidad y mi formación cultural, presentí desde el principio que no era mi intelecto destinado para componer poemas. En cambio, instintivamente me agradaba ejercitar pequeñas elaboraciones con la prosa, aunque fuera en la correspondencia privada con mis amigos. De ahí que cuando me decidí a escribir en serio y para el público,
ya siendo mayor de 30 años, también opté por el cuento, agregado al hecho de que no me satisfacía la primitiva narrativa nacional y la forma en que había sido trabajada, aún por contemporáneos míos. Esto me parece una enunciación sumamente importante y podemos ver en estas dos cosas importantes de la narrativa de Juan Aburto según mi criterio. Primero, se inclinó por la prosa, de renovar la prosa como segundo aspecto, la prosa que estaba caracterizada no solamente en Nicaragua, sino en toda la región centroamericana, muy en especial también en Costa Rica, por el costumbrismo y la predominancia de la vida del mundo rural de estas sociedades centroamericanas. Juan Aburto toma otro camino, como el camino de escribir prosa, de dedicarse a renovar la literatura en este sentido, la narrativa, y dedicarse a contarnos imágenes de la vida urbana de una Managua, una capital en este momento que estaba a punto de convertirse en una ciudad de verdad, para decirlo de alguna manera, con mucha presencia del campo dentro de la ciudad. Entonces cae exactamente su renovación de la narrativa en este momento de comienzo de la urbanización masiva en Centroamérica, también en Nicaragua, y esto es su materia prima para escribir cuentos sobre estos aspectos. Esto es sumamente destacable porque esta tradición casi por 2 décadas se invisibilizó en Nicaragua a partir de los años, especialmente finales de los 70 y aún más inicios de los 80, cuando dominaba el testimonio revolucionario que nos contó un mito de la proletarización, de la concientización política a través de un viaje por el campo, por la selva, por la jungla, por la montaña. El libro más emblemático de esta corriente es el libro de Omar Cabezas. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. No era la ciudad el material, la materia prima de estos escritores, sino la heroización de la vida, de la lucha guerrillera en el campo. Y casi se olvidó por completo que había los comienzos de una literatura urbana, de la cual Juan Aburto es el primer y seguramente el más importante representante, pero también había otros representantes como Carlos Alemán Ocampo, que ya escribió en los 70 un libro que se llama San Antonio Boarding House, sobre la Managua pre-revolucionaria. Otros como Krasnodar Quintana, que escribió sobre la Managua, libros casi olvidados durante la década de los 80, donde reinaba la literatura revolucionaria en la forma del testimonio y de la poesía comprometida. Y creo que es muy importante rescatar a este autor porque cofundó con otros autores que le seguían después la literatura urbana, la literatura de la modernidad que comenzó en este momento en Nicaragua, en Managua, en la ciudad de León también. Le seguían Sergio Ramírez, le seguía también Lisandro Chávez y otros autores que de repente tematizaban también la ciudad, la vida urbana en una Managua, en un tremendo cambio sociocultural en este momento. Yo creo que esto es el gran aporte de Juan Aburto a la literatura nicaragüense, pero no solamente a la literatura nicaragüense. Si piensan en Costa Rica, son los años de Carmen Naranjo, ¿ya? El diario de una multitud, por ejemplo, Los perros no ladraban, ¿ya? Son libros que tematizan la vida en la urbe, San José, la burocracia, la vida burocratizada en este momento. Entonces, en un momento también
muy importante en el caso de San José, de urbanización masiva, de cambios estructurales en esta sociedad. Entonces es uno de los representantes, Juan Aburto, de esta literatura urbana en Centroamérica también, que hoy en día ha tenido un reauge, de cierta manera, ya en una situación completamente cambiada, pero hoy si leen narrativa centroamericana, es principalmente narrativa en la que la ciudad es no solamente el lugar donde se desarrollan las tramas, sino también muchas veces se convierte en el sujeto de la narración misma. Solamente menciono esta novela ya mítica de Franz Kalisch, nuestro amigo desgraciadamente fallecido hace más de 10 años, Managua, Salsa City, pero podría hacer una lista muy larga de estas escrituras. Esto me parece sumamente interesante y con esto creo que es muy acertado lo que escribe Eric en el libro, que han escrito otros autores también, como Roberto Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma en Managua, que es uno de los primeros que funda una literatura urbana, una literatura de la modernidad en este sentido. Pero no solamente en este sentido, con esto ya voy a terminar porque es demasiado largo, también en otro sentido, porque yo creo que Juan Aburto lo podemos entender también como un representante de la modernidad literaria, por su forma de escribir, por su forma de narrar. Y quiero citar brevemente para terminar de uno tal vez de su cuento más conocido y más analizado también, que se llama El Chechereque. Y cito brevemente algunos fragmentos, no todo el cuento. Es un cuento muy corto. Dice en este cuento lo siguiente: el chavalo iba caminando despacio cuando se encontró un chechereque en el suelo. ¡Eh, salado yo!, gritó brillándole el ojo y se lo echó a la bolsa. Más adelante lo sacó y lo iba viendo. Arrimó el hombro a la pared, cruzó la canilla con la punta del pie doblado y le daba vueltas por todos lados. Se fue juntando la gente al ver el chechereque entre las manos del muchacho, pero no arrimaban mucho, solo se le quedaban viendo y viendo. Más adelante dice, le dio vuelta al chechereque y se vio de largo que era así, de lado y por el otro algo verdecito, medio borroñoso por debajo, parece que tenía un hoyito, quién sabe para qué, y uno como dedo pandureco. No se veía bien. La cuestioncita era brillosa y negra de un lado, algo suave y pesada y finita. Más bien parecía manito de tunco, apachurrada y toda quizneta que hasta afligía. Y al final del cuento dice, el chavalo salió en carrera, cuando llegó a la casa entró cantando, yo me hallé un chechereque. Al rato les dio recelo el chechereque, ya no lo quisieron seguir tocando y lo pusieron con cuidadito en una repisa. Mejor dejémoslo aquí, no vaya a ser. Termina el cuento. A los días dijeron que el chechereque se veía así como que quería echar una florcita, pero quién sabe. El chechereque tuve que buscar en mis diccionarios del habla nicaragüense, y checheres son enseres, trastos, pero Marceliensky en su ensayo en el libro se refiere a Carlos Mántica, muy conocido lingüista nicaragüense que ha trabajado sobre el habla nicaragüense, exactamente de su libro El habla nicaragüense y otros ensayos. Dice, el chereque es el habla nicaragüense y incorpora algunos vocablos indefinidos que en términos generales y a veces ambiguos
designan todo con la ayuda del gesto sin precisar nada. En esa categoría incluye el término cherrique, junto a calache, birrote, chunche, cuestión y chochada. Jenschke interpreta esto como una metáfora del desecho industrial ya en esta ciudad, Managua, en este momento del comienzo de la urbanización masiva. Si leemos, y con esto ya voy a terminar, si leemos otro fragmento de lo que dice Juan Aburto en este texto autobiográfico que ya cité, dice lo siguiente: en mayo de 1986 cumpliré 68 años de vida. Tengo 5 hijos. Mi vida exteriormente no ofrece mayor particularidad porque, como lo he manifestado muchas veces, trabajé más de 35 años en un banco, lo cual me hacía llevar una existencia monótona, rutinaria, gris, de todos los días. Esto podría ser una cita de un texto autobiográfico de otro escritor muy conocido, muy grande de la literatura mundial, de Franz Kafka. Y de hecho el cuento, el Chechereque, se puede interpretar, esto sería mi interpretación, no como una metáfora del desecho industrial, sino de algo mucho más universal, de algo que no se puede nombrar. Yo creo que el Chechereque se asemeja mucho al famoso personaje, figura, animal, chunche, chereque, en el cuento tan famoso de Franz Kafka, La Metamorfosis, que nos asusta porque no podemos reconocerlo, no podemos explicar qué es. Entonces es un susto existencial que vemos en el cuento de Franz Kafka y aquí también en el cuento de Juan Aburto. Esto para mí es otra faceta de este autor en relación con la modernidad literaria, porque como sabemos, Kafka fue uno de los autores más importantes de lo que ha llamado la modernidad literaria del siglo XX. En el caso de las literaturas europeas, yo creo que aquí hay un representante sumamente interesante e importante en el caso de la literatura nicaragüense y la literatura centroamericana. Bueno, yo solo quiero agregar que a lo que ha dicho Werner, y es que realmente lo sorprendente de Juan Aburto es que supo leer esa modernidad incipiente en los rostros, en las caras y en la vida de una Managua que comenzaba a ser populosa, a ser moderna, con unos habitantes que provenían de las áreas rurales y que trasladaban a la ciudad los mitos, las leyendas, los cuentos propios de la vida vernácula. Entonces, en su ciudad moderna, digamos, convivía un mundo colonial y a veces hasta precolombino, presente en cosas como, por ejemplo, uno de sus cuentos que es bien importante, es la cegua que vuelve al supermercado de Ciudad Jardín en tiempos de la Revolución, y la cegua es un personaje mítico nicaragüense que supuestamente sale en las noches a perseguir hombres que abandonan su hogar por andar tomando, por andar de mujeriego, y este personaje mítico lo atrae y los vuelve idiotas. Por eso en Nicaragua hay un dicho que se dice: este es un jugado de cegua, que por andar fuera de su casa, fuera de su esposa, tiene
Pero Juan desmitifica eso y pone que son mujeres bandidas que se disfrazan de cegua y entonces pone a una mujer en plena década de los 80 con toda la escasez de los supermercados, se mete a robar al supermercado y los vigilantes la siguen porque creen que va a robar alimentos o cosas importantes, y lo que roban son pastes y cosas que no le miraban ninguna significación. Entonces les dice que anda buscando cosas para disfrazarse de cegua para ver si haya querido de ciudad. Entonces él hace una utilización de los mitos campesinos urbanizados, y me parece que con lo que dice Werner es bien importante esa capacidad que tuvo él de trasladar a la literatura nicaragüense la literatura, la cuentística moderna. Por ejemplo, tiene cuentos en el que uno puede leer intertextualmente los cuentos de Julio Cortázar, pero trasladados a la realidad centroamericana, digamos, para no decir particularmente nicaragüense. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, los dos con gusto la... ¿No? ¿Ok? No soy ningún académico literario, pero dentro de esta exposición me ha gustado de otra también que vi sobre fotografía, en que, como decía usted, Randón, no se encarga de lo académico, sino es trasladar a la realidad. Y hace poquito estaba también en una conferencia sobre fotografía, donde decía fotografía e historia. Y no es académico, es cómo la fotografía representa también nuestra realidad, nuestro momento, nuestros cambios. Y es un reflejo del cambio social y del cambio humano que ustedes estaban contando, la modernización, el desecho industrial. Entonces, me encantó el análisis que ustedes acaban de hacer, y que ojalá se preocuparan los académicos en hacer un análisis de este tipo. No tanto de ponernos a estudiar la métrica y cuestiones de estos. Ya nadie le estudia. Sí se estudia. Pero de verlo en esta forma, después también conceptualizar a los autores dentro de su obra. Porque también hay que ver, estamos contando del banquero, de todo esto. Entonces, no es solo lo que produce, sino quién es el autor. Quién es el autor, pero no es su biografía, de cuándo nació, cuándo murió, dónde trabajó, sino qué hizo ese trabajo, qué hizo ese nacimiento, el significado de las cosas vividas. Me encantó. Y la charla anterior que vi sobre fotografía también me gustó mucho, porque no se fueron en lo intelectual en esto. Se aprecia la fotografía, se aprecia la literatura, pero también entender al autor, entender su realidad. Sí. Escuchando las ponencias, se me ocurre a mí que Juan debería ser también como un precursor de las artes visuales que se desarrollaron, audiovisuales que se desarrollaron posteriormente, no porque él lo haya desarrollado, sino porque también dentro de esas formas narrativas existen los elementos que llevan, digamos, a un género que no ha sido, que todavía creo que no está considerado como un género literario, que debería ser el que hoy decide, donde la descripción de la acción tiene un valor fundamental, y que esa descripción de la acción, que bueno, en el cine es tiempo presente, es tiempo que ocurre en el momento. Me parece que eso los fragmentos, por ejemplo, del Chechereque, que leyó muy bien Werner como un ejemplo, me parece que está el elemento cinematográfico de la acción, ejecutando con aquel niño, llevando
el chechereque hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y las reacciones que ocurren a su alrededor. Sí, eso es cierto, pero es que los cuentos de Juan tienen mucho de cinematográfico. Hay un cuento que yo cito en el trabajo que escribo ahí, que es Se alquilan cuartos, donde él hace la descripción del salto de un gato de un alero al otro alero, que es prácticamente como que estés viendo un fotograma, porque estás viendo el gran arco que cruza el vacío del gato. Y yo lo veo eso como el único atractivo estético que tienen esas vidas desoladas en unos lugares donde viven en una marginalidad total y los únicos seres libres que no tienen deuda, que no tienen que buscar empleo o que están en el desempleo, que son los que, como es la vida de los que están en ese de se alquilan cuartos, o sea, piezas, cuartos que al menos tenían que desocupar porque la gente no tenía cómo pagarlo. Entonces el único ser libre era el animal, el gato. Y ahí yo lo abordo en mi trabajo. Eso es uno de los ejemplos más emblemáticos de la utilización de técnicas cinematográficas en Juan. Y él así promueve en Sergio Ramírez el uso de esas técnicas, como lo reconoce Sergio también en el prólogo. Sí, porque estaban los principales cuentistas que formaron a Juan, además de los europeos, Kafka, Chekhov, son los cuentistas norteamericanos que utilizan en aquella época el cine trasladado a la literatura. Sí, el mismo cuento del chechereque, de ni siquiera 2 páginas, son 2 escenas principalmente, que se podría filmar fácilmente. Esto es el cuento, 2 flash, a la calle y a la casa, punto, nada más, esto es el cuento. Estoy completamente de acuerdo. Yo, para preparar un poquito, busqué en mi biblioteca privada lo que tenía de Juan Aburto. Son 3 libros de los importantes, pero publicados ya 2 de estos en el 88, hace 30 años, y el otro que no tenía una circulación muy grande, Se alquilan cuartos, en el 97. No era tiempo ya para rescatar a este autor, porque realmente es un cofundador de toda un eje transversal en la literatura nicaragüense, que no es la poesía, porque tradicionalmente cuando nos acercamos a la literatura nicaragüense vemos la poesía, Rubén Darío, Pablo Antonio Guarda, Ernesto Cardenal. Esto es un eje, pero hay otro eje que casi se invisibiliza. Por dicha se visibiliza por el premio Cervantes que ganó Sergio, que es este eje de la narrativa, que es algo muy fuerte que comienza también, o no comienza, pero también está muy presente en Rubén Darío, muy poco estudiado. Algunos, como mi compañero Eric, han estudiado esto y otros también, pero tradicionalmente se ha estudiado la poesía. Esto me parece un aporte sumamente importante para las letras nicaragüenses y centroamericanas. Y solamente para decirle una anécdota, en Nicaragua algún día un intelectual muy conocido que aparece también en la película de Eric y de Iván sobre Sergio Ramírez me preguntó: ¿usted va a publicar un libro de poesía? No podía creerlo, entonces no valía como intelectual. Hay un prejuicio todavía existente en contra de la narrativa. Por dicha ya se está rompiendo este prejuicio, está superando esto por los grandes logros que también nos han presentado los narradores nicaragüenses, y por supuesto Sergio es uno de los mayores de esto.
Sí, a mí me parece que quiero decir que el que Juan no se haya dedicado a escribir versos no quiere decir que él no haya tenido una sensibilidad poética. Precisamente yo creo que el cuento de Juan tiene esa concisión, esa economía de palabras, un cuento de 2 escenas que solo es posible con una precisión poética. Entonces hay autores como Juan Rulfo que dicen que para poder hacer un cuento hay que mantener la tensión, como la tensión de un alambre, que es lo que exige un buen poema, que no se afloje con abundancia de ropa tendida en ese alambre, vamos a decirlo, ¿no? Que no se venga abajo, ¿sí? Y él mantiene dicha tensión y me parece que quiero explicar algo rápido, ¿por qué decidimos evitar el biografismo? Porque Juan Aburto era muy conocido, era un hombre muy humilde, muy querido por todo el mundo tenía una anécdota y estaban llenas las páginas de los suplementos, de las revistas y los periódicos del Juan que cada uno conoció. Entonces, cuando decidimos esto, vimos que todo el mundo quiere ser el protagonista de la vida de Juan. No, hagamos de protagonista en este libro la obra y dejemos que su hija escriba la biografía y que Sergio nos hable del magisterio. Le voy a dar la palabra a Nadine, Iván y Hilda. Muy breve. Me gustó mucho. Primero que agradezco y lo felicito, y en particular a Eric, haber editado eso, ¿verdad? Yo decía, era justo y necesario. Pero tampoco lo vi como desde la perspectiva romántica de que alguien que se olvidó y hay que, ¿verdad?, reprimirlo porque va a quedar ignorado, etc. Sino por el valor que tiene, como bien decía. Es decir, y ese valor yo lo relaciono con lo que planteaba de la vigencia. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta a ustedes es cómo vinculan, digamos, cómo asocian la vigencia, o cómo se expresaría la vigencia del género cuento y de la cuentista de Juan, en un contexto en que, si bien es cierto, ya la poesía se ha calmado a la gente, ¿no? Es decir, al novelista se le da más valor y al cuentista se le da más valor, pero frente a la novela, que se supone más complejo, yo en particular creo que es bastante complejo, como decía, hacer una síntesis, un cuento, mantener esa tensión, es bien complejo, ¿no? Tanto más o menos, qué sé yo, que la novela, pero digamos, también está presentándose ese fenómeno. Es decir, en la medida que no tengamos una novela hecha, pues no está realizado, ¿verdad? Y puedes hacer mis cuentos, pues, pero eso de ahí no va a pasar. Okay. Un poco de la lógica. El cuento para mí es el género más difícil. Lograr un buen cuento es dificilísimo. Escribir un poema malo es muy fácil. Una novela mala requiere más tiempo, por lo menos. Para decirlo de otra manera, yo creo que uno de los aportes más importantes es este aporte de haber incursionado en este género y haber